Hola, saludos, ¿cómo están? Muchas gracias al Museo de los Niños por este contacto. Gracias a Museíto en Pausa por permitirme esta oportunidad de orientarlos a los padres, a los cuidadores, a los maestros acerca del trastornos por déficit de atención con hiperactividad o como se conoce por sus siglas el TDAH. El TDAH es un trastorno frecuente que ocurre en la infancia, generalmente en promedio 7 años de edad, pero que vamos a tener conductas que se van a marcar desde la edad preescolar, 3 4 años. Vamos a ver niños con hiperactividad, déficit de atención, impulsividad y todo lo que concierne. El trastorno de hiperactividad pues se va a dividir en tres grandes grupos, básicamente. Un primer grupo donde vamos a tener el niño inatento, que se distrae frecuentemente, que no acata las órdenes, que incurre en errores frecuentemente porque no logra concentrarse de manera adecuada en las actividades que se están dictando. Y tenemos otro gran grupo que quizás el que más se hace evidente, que son los niños hiperactivos, que son disruptivos, impulsivos, no miden las consecuencias de sus actos, están de un lado para otro de manera frecuente, y eso hace que el niño pues no logre el rendimiento en las actividades que se le marca, tanto escolares como familiares, sociales, etc. Y tenemos un tercer grupo dentro de este TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad mixto, donde voy a estar inquieto, eh, con abundante actividad motora, y eso hace que no preste la debida atención a las labores, en este caso escolares, y obviamente eso va a mermar el rendimiento académico. O el niño inatento, que con frecuencia sale de la atención que necesita para poder hacer alguna actividad académica, entonces se distrae, y cuando vuelve a hilar el momento de clase, pues ya está perdido y prefiere empezar a interrumpir. ¿Qué dijo la maestra? Repíteme lo que dijo. Maestra, no entendí. O empieza a salirse del salón porque básicamente perdió la información en donde los maestros estaban, y él empieza a comportarse de maneras disruptivas. Entonces es importante que entendamos que existen los tres tipos de TDAH, donde el más frecuente es el mixto porque tiene el componente de ambos. Entonces yo no necesariamente tengo que tener un niño de 5 o 6 años para poder ver que hay conductas de alarma. En los trastornos del desarrollo hay muchas conductas de alarma previa a esta, pero para eso es necesario que prestemos atención a los llamados de atención de los maestros y de otros cuidadores, de los psicopedagogos, para poder brindar un buen apoyo a estos niños. El TDAH no es discapacitante. No es verdad que un niño con trastorno por déficit de atención o hiperactividad es igual a una discapacidad intelectual, pero sí tenemos que tener en cuenta que debo brindarle el mayor apoyo posible a estos niños, porque en edad de adolescencia y en edad de los adultos, en edad adulta, perdón, vamos a poder tener consecuencias como situaciones de riesgo, actividades ilícitas, pérdidas de empleo, fallas a nivel laboral, y entonces eso marca una pauta importante para que desde temprano podamos tener una adecuada atención y minimicemos esos factores negativos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque es muy frecuente que estos niños que no están tratados de manera adecuada, cuando llegan a la edad adolescente, entonces caen en actividades ilícitas o inapropiadas, como consumo de sustancias ilícitas, embarazo precoz, actividades delincuenciales, porque son exploradores de sensaciones y emociones nuevas. Entonces, el llamado es a que cuando tengamos un tipo de trastorno de este tenor, tengamos que buscar la ayuda necesaria para poder lograr la mejor evolución posible. No siempre en el TDAH se necesita medicación, pero sí necesito intervención. Y cuando necesito la medicación, tengo que entender que hay muchos mitos acerca de este tipo de situaciones, pero que en ninguno de los casos las medicaciones actuales van a producir codependencia, habituación o drogadicción, que es un factor importante en los padres, porque acerca de todo lo que implica la medicación con el trastorno hiperactividad con déficit de atención, hay muchos mitos. Piensan que estos medicamentos van a producir codependencia en el niño, y que cuando estén en edades mayores, adolescencia y adulto, van a ser más propensos a la drogadicción. Y estudios recientes avalan lo contrario. Niños que no han sido
adecuadamente tratado en etapas escolares, cuando llegan a las etapas de adolescencia y adultez son más propensos a la drogadicción. Entonces miren cómo va surgiendo la paradoja, y lo importante es buscar la orientación más inmediata para poder tener los recursos adecuados con respecto a este tipo de trastorno. Algunas recomendaciones generales: primero, la aceptación. Yo tengo que entender y aceptar que todos los niños son inquietos, pero que estos niños exceden ese umbral. Entonces, cuando yo tengo este tipo de problemas de hiperactividad o déficit de atención en dos o más ambientes, se comporta inquieto en la casa y en la escuela, o en escuelas y las actividades extraescolares, entonces ya ahí hay dos ambientes perturbados. Eso es como una medida de alarma. Generalmente, yo siempre les recomiendo en la consulta: dejemos de lado las etiquetas. Llamémoslos como queramos en algún momento inicial mientras pasamos por ese proceso de aceptación, pero el principal y lo justo para el niño es que sea atendido por el personal capacitado para esto. En el área escolar es importante usar el modelaje, o sea, si el niño es muy inquieto, muy disruptivo, ponerlo al lado del niño que tiene mejor capacidad de atención, que tenga mejores hábitos de estudio, para que él vaya aprendiendo cómo se va modelando la conducta. Otro es el reforzamiento positivo. El niño, cuando logra algo, pues la gratificación verbal es muy importante. Viste, niño, que si pudiste, que bien lo estás haciendo, sigue así, hoy nos tienes contento. Y eso aplica tanto para madres como para padres. Cuando el niño esté ya inquieto y que tenga 15, 20 minutos en una actividad y ya vean que se está poniendo inquieto, denle un tiempo fuera. Si están en la escuela, pasa y borra el pizarrón, por favor recoge las tareas de tus compañeros. En la casa puedes dar el tiempo fuera de: ve a merendar, vamos a ver un video y regresamos. Porque cuando el niño ya abarrotamos su capacidad de atención, pues es difícil que, si no le damos un espacio de liberación, vuelva a concentrarse y atender. Cuando se trata de conductas explosivas y agresivas, sí tenemos que individualizar los casos, porque no todos saben hacer contención física, porque le pueden hacer daño. Y sobre todo, por favor, no hay nada que justifique ni siquiera la nalgada. O sea, no podemos normalizar de que como el niño está inquieto, con una nalgada lo voy a resetear. Eso no puede ser posible, porque eso es un tipo de maltrato, y el maltrato infantil es tanto físico como verbal y por omisión. Entonces, yo tengo que tener herramientas que podríamos hablar en próximos contactos o acerca de un live. Entonces, una vez más, a Museito en Pausa, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan, y a la orden por mis páginas en Instagram, @neurotips, piso infantil, y mi teléfono de contacto, el 0424-800-2288 y 0424-227-2430. Por acá a la orden, y los espero para una próxima oportunidad. Gracias, Museito en Pausa, y hasta una próxima vez.